Hola mis hermanos, les quería mostrar videos de los falsos profetas que hay, cosas hoy en día, como muchos dicen que es el Espíritu Santo y todo eso, y yo soy hijo de Dios, yo conozco mi Espíritu Santo, yo conozco cuando alguien tiene el mismo espíritu, porque es lo mismo, todos somos lo mismo, de un espíritu nacidos y de uno, y reconocemos los espíritus, porque nuestro Padre es espíritu. Entonces, aquí para que vean algunas diferencias de todos los falsos, mentirosos y engañadores que hay y que en estas iglesias son espíritus demoníacos, son espíritus mentirosos. ¿Cómo no van a notar que el Espíritu Santo no es así? El Espíritu Santo es con sus hijos, porque siempre nosotros fuimos de Dios. Nosotros siempre éramos de ahí, nosotros éramos de ahí ya. Fuimos siempre, nosotros aquí estamos perdidos. O sea, es como si fuéramos normal con el Espíritu de Dios, no como esos espíritus que se meten y hacen tambalear a la gente para allá, para acá. Incluso les puedo decir cómo se traspasan, porque también se nota ahí en los videos cuando hacen cosas y lo hacen reírse, o sea, se provoca risa y el otro como que le da risa, risa de burla, o sea, eso abre la puerta para que ellos también sean manejables y así los manejan a todos, terminan manejando la iglesia completa con puro espíritu malo, y eso quiere decir que todos esos cristianos dicen ser cristianos, nunca conocen a Dios, no tienen a Dios en su corazón, no tienen la protección porque el espíritu que Dios tiene en mí es mayor que todos esos espíritus que están afuera. O sea, ellos no podrían tocarme, no podrían hacer nada, porque uno tiene dominio sobre ellos, porque es el Espíritu Santo de Dios el que tiene un hijo. Y por eso yo muchas veces a mis hermanos, yo no me duele decirle que los amo y que son mis hermanos, porque yo reconozco su espíritu, que es el mío, que ellos son como yo, ellos son el mismo espíritu, ellos son mis hermanos, eso es no perderse en carne, en decir que ella es mi familia por eso. Mis hermanos son mis hermanos del Espíritu Santo, ellos sí son hermanos de verdad, son mi familia real, que siempre fue mi familia y aquí están perdidos y así. O sea, hay que reconocer los espíritus falsos y potestades, porque en la iglesia, en la mayoría, dice en los últimos tiempos vendrán muchos espíritus falsos y engañadores, que el Señor los envía porque Él tiene escrito, dice, por cuanto no le creyeron a la verdad, les envío un poder engañoso, para que le crean a la mentira y no a la verdad. Y eso está escrito, así que el Señor, esos son espíritus que el Señor los permitió, pero son de las tinieblas, porque Él tiene el control sobre esos espíritus también. Incluso dice que incluso engañarán a los escogidos, aunque hay muchos escogidos que están cayendo en eso, pero en realidad la mayoría de todos esos nunca fueron escogidos, nunca tuvieron el bautismo del Espíritu Santo, nunca buscaron a Dios en realidad de corazón, dicen ser cristianos, pero con sus sellos lo niegan. Y eso se muestra en estos videos. Todas estas iglesias tienen potestades, son satanistas y esas cosas, pero ellas dicen ser cristianas porque son, están encubiertos con el diablo. El diablo los mandó como agentes para que hicieran caer a los cristianos que están a media, a los tibios. Y como se ve, hay muchos que caen, muchos que están a media. Pero un verdadero hijo de Dios lo nota a leguas, que esos no son el Espíritu Santo que mora en uno, eso no es el Espíritu Santo, esos son espíritus engañadores, cómo se retuercen, parecen que están en el mismo infierno, cómo se mofan de risa, cómo hacen esas cosas. Eso no es el Espíritu Santo es un espíritu de paz, amor y benignidad para siempre, y sabiduría y entendimiento. Eso es lo de Dios, pero no esos videos, estas cosas que están hoy en día. Estos son las últimas. Esto demuestra que son los últimos tiempos. El Señor lo tiene escrito, que en los últimos días va a ser así, y ya está todo siendo así hace años. Para el Señor los últimos tiempos no es como usted piensa hoy en día, porque todos piensan, no, el último tiempo de un día para otro se acabó el mundo. No, el tiempo del Señor es otro. Para Él los últimos tiempos pueden ser hasta 20, 30 años, hasta más. Pero eso ya está pasando hace hartos años atrás, o sea, entonces hasta los últimos tiempos, en lo último, ya en lo último, ya no queda nada, no sé qué está pasando, todo tan bueno que dice en la Biblia, el Señor dice, mi Padre lo dice, los tiempos serán acortados. Y claro, hay explicaciones científicas que dice que el eje de la Tierra con el terremoto se acortó y el tiempo es más rápido. Es por eso, porque dice los últimos tiempos serán acortados, porque de no ser así, ninguna carne sería salva, o sea, hasta a mí me engañarían.
porque ya es mucho, ya es mucho. Y yo no digo que no me engañe, yo sé que Dios es más sabio que yo, y si Él lo dice que es así, así va a ser. Aunque yo perdure mucho, si Él alarga los tiempos, yo creo que, claro, lo que mi padre dijo va a ser verdad, yo también voy a ser engañado. Y por eso Él lo está haciendo, y por eso acorta los días, Él por eso escribió todo, Él ya lo tiene todo perfecto. Pero por eso llamo a mis hermanos que no se dejen engañar por estos engañadores, mentirosos, falsos, profanos y hijos del diablo. Nada más, nada más. Mi padre, al que se arrepiente, lo recibe como hijo. Pero el que no es hijo de Satanás, es hijo del diablo, tiene odio en su corazón, se va a enojar, todo eso, mis hermanos. Dios los bendiga. Los amo mucho y les voy a dejar los videos a continuación junto a este. Amén. Más, mira, está rojo. Más, ¿por qué con el pie dicen ustedes? Porque tengo que ocupar las manos, ¿no? Mira. Doble. Chao, hijo. Más. Beban. Más. Llena, hija. Toda. Chao, hija. Más. Más. Bebe. Trágate eso que tienes ahí. Más. ¿Verdad que sí estaba ahí? Más. Porra, pochete de pronto. Porra, pochete de pronto. Porra, pochete de pronto. Más. Llenos. Más. Doble. Tócalo. Chao, hijo. Más. Agárrelo, porque ese sí va a tronar. Tócalos, Espíritu Santo. Llenos. Más. Un montón de borrachos cantando en la iglesia. Más. Oh, ropapa, sheto. Oh, ropapa, sheto. Oh, ropapa, sheto. Más. Tócala así. Llena. Más. Más. Doble. Toda. Ay. Toda. Doble. Hay gente que se goza la unción y ella. Doble. Don't worry about it. You're gonna receive what is yours. Tú no puedes controlar mi mente. Ella cree que controlo la mente, ni controla la mía menos la suya. Eso, ¿sabe por qué pasa eso? Y está bien tu opinión que si controlo la mente. Es porque has estado en contacto con todo eso y no conoces a Dios todavía. No,
es natural, ¿no? Porque solo han visto a psíquicos, a diabólicos. Entonces creen, cuando viene el poder de Dios a la iglesia, creen que son brujos. Cuando viene el poder de Dios a la iglesia, creen que son brujos. Cuando viene el poder de Dios a la iglesia, creen que son brujos. Cuando viene el poder de Dios a la iglesia, creen que son brujos. Eso me dice que has estado con brujos. El poder de Dios es para los profetas del... Ya está en acción la apostasía predicha. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Exhibición de milagros. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6:1. El diablo imita los dones de Dios y tiene poder para hacer prodigios y milagros engañadores, como está escrito cuando los brujos del faraón repitieron los milagros que hacía Moisés con la vara de Dios. Éxodo 7 versículo 10 y 11. También está escrito como la adivina de Endor evocaba muertos para consultarles el futuro y lo oculto, como lo hizo con el difunto Samuel, para el rey Saúl. Primera de Samuel 28:7, o como la discípula cristiana de Pablo en Filipos, la cual profetizaba mediante un espíritu de adivinación y no por el Espíritu Santo. Hechos 16 versículo 16 y 17. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. No es mi intención envenenar o esparcir incredulidad hacia las manifestaciones sobrenaturales de Dios, pues sabemos muy bien, porque hemos sido testigos de ello, que nuestro Señor Jesucristo sigue sanando hoy milagrosamente y nos concede sus dones sobrenaturales descritos en 1 Corintios 12, de la misma manera como Él mismo lo hacía hace 2000 años, según está escrito en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hablamos porque creímos y debemos ejercer en la Iglesia el don del discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12:10, necesario, para protegernos y proteger la Iglesia de toda falsedad o engaño. Y la misma palabra de Dios nos ordena probar los espíritus, para ver si son de Dios. La palabra dice en 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el nombre de Jesús, y eches fuera en el nombre de Jesús lo que no pudiste echar fuera antes. En el nombre de Jesús, y eches Abandono creciente de las Escrituras. La causa o el acelerante del alarmante estado de extravío mundano y herético en gran parte de la Iglesia, está en el creciente abandono de las sagradas Escrituras bíblicas por seguir a hombres y emociones. El descenso del papel de las Escrituras en la Iglesia no es desconocido el interés que el diablo tiene en atacar la palabra de Dios y por ello el primer paso hacia la apostasía está relacionado obviamente con la disminución del papel de la Biblia dentro de la Iglesia. Aunque en los últimos 15 años el crecimiento del número de evangélicos en el mundo ha sido espectacular, lo cierto, sin embargo, es que hoy en día el porcentaje de personas que lee con regularidad las Escrituras es considerablemente menor.
En los próximos años es muy posible que asistamos a un proceso de una mayor degradación en este terreno. Progresivamente, en las iglesias el punto de atención estará colocado no en las escrituras, sino en la emoción, la exhibición de reales o supuestos milagros, los tumbadores, etc., la espectacularidad, los cantantes, las canciones, las danzarinas, el carisma de los dirigentes, los que piden, se llenan y ofrecen dinero a cambio de su evangelio, lotería, y los resultados del crecimiento numérico, las mega iglesias. Ya la mayoría de nuevos cristianos se saben las canciones de moda de la farándula cristiana, pero no se saben los versículos bíblicos ni conocen la Biblia. Su inspiración religiosa está basada en unas cuantas melodías que los conmueven, pero no están fundamentados en la palabra de Dios. El objetivo de Satanás es lograr que los cristianos dejen de aceptar la Biblia como palabra de Dios con autoridad. Las personas irán abandonando la creencia en las doctrinas enseñadas en las Escrituras. Después, pasarán a depender de una autoridad espiritual extrabíblica. El resultado final será la apostasía. Entre los dirigentes irá produciéndose un interés cada vez más acusado por el poder, la apariencia y la riqueza, olvidando cosas tan esenciales como el servicio, la humildad y el apego a la palabra de Dios. Con esos $1000 empecé una empresa que hoy se llama el Grupo Canción. El Grupo Canción hoy está evaluado en millones y millones y millones de dólares. Tiene oficinas en todos los países de América Latina. Es la disquera más grande de música cristiana del mundo. También lo puede lograr. Yo soy un hijo de misioneros de Durango. Durango, ¿dónde rayos es Durango? Nadie sabe dónde es Durango. Bueno, yo sé que ustedes, porque son mexicanos. A lo que voy es que si Dios puede levantar a alguien de unas personas trabajan a tiempo completo en el Grupo Canción por todo el mundo. 600. Es increíble lo que Dios ha hecho. Y todo empezó con una decisión. Yo quiero ser un adorador. Oh, oh, oh. ¿Y cómo se escandalizaron con esa canción? Esa música es del diablo, esa música se oye del mundo, el diablo está metido en esa música. Y empezaron a quemar mis cassettes. Quemar mis cassettes en las reuniones de grupos de jóvenes los sábados. Hacían fogatas con mis cassettes. ¡Qué mensos! ¡Y qué mensos! Estas conductas serán muy evidentes y acarrearán descrédito al mensaje del Evangelio, pero muchos preferirán guardar silencio por temor a ser objeto de represalias, a perder su lugar en el ministerio o a experimentar perjuicios económicos. Por otra parte, los que se opongan abiertamente a las mismas serán tachados de legalistas y fanáticos. Se les acusará también de causar descrédito al Evangelio por no mantener la boca cerrada a la vista del pecado. La situación de los creyentes que deseen ser fieles a Dios y a su palabra se irá haciendo progresivamente difícil. Primero utilizarán el poder religioso de las organizaciones para irlos aislando de tal manera que se desanimen. Después se recurrirá a sembrar la calumnia contra ellos acusándolos de legalistas, de fanáticos, de ignorantes o de faltos de amor, de desobedientes o sin fruto. ¿Qué señor le estará cantando Marcos Williams? Por favor. Y luego empezaron con todo el rollo de que si usted voltea esa música al revés, esa música alaba al diablo. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Gracias a Dios, hermanos, tenemos la palabra profética más segura, como única prueba de autenticidad y fidelidad a Dios. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lamentablemente, como decía el estudio citado, la palabra de Dios escrita en la Biblia, hoy ha sido desplazada a un segundo o tercer lugar de importancia en muchas iglesias. Hay iglesias, como las del sistema piramidal G12, y otras que han eliminado los institutos bíblicos, el estudio de la Biblia, reemplazada por el manual de su visión G12.
Algunos líderes ridiculizan o menosprecian el estudio y lectura abundante de la Biblia, predicando que no es necesario hacerlo cada oveja o creyente por sí mismos, sino que basta orar, ayunar y obedecer las enseñanzas u ordenanzas de ellos mismos, como infalibles pastores. Utilizan la Biblia, pero solo para extraer de ella, lo que llaman principios o leyes, los cuales son simplemente fórmulas de cumplimiento automático, a la manera de los principios de o leyes de la física o de las matemáticas. Fórmulas, principios o leyes que no funcionaron en el caso de Job y no funcionan muchas veces en los inexplicables sufrimientos de los justos, pues en la soberanía de Dios, sus pensamientos no están de acuerdo a nuestros pensamientos. Reemplazan así la súplica, la dependencia y el temor a un Dios personal y soberano, por el simple cumplimiento de fórmulas o leyes que puedan beneficiar nuestras concupiscencias o deseos de tener éxito. El ya extendido culto al Dios éxito. De esa manera, si se desea tener dinero, solo habría que aplicar las fórmulas, leyes o principios extraídos fuera de contexto de la Biblia. Lo mismo si se desea tener autoridad, fama, poder o ser amado de muchos seguidores. Es decir, si deseas ganar el mundo, solo tienes que descubrir los principios intercalados en la Biblia y aplicarlos. ¿Quién lo creyera? El Evangelio de Cristo, usado como manual para ganar el mundo. La palabra dice en 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amados hermanos, volvamos a la senda antigua, entremos por la puerta estrecha y el camino angosto, camino de santidad y de verdad, camino de nuestro Señor Jesucristo.